La importancia de la comunicación efectiva. Vamos a hablar justamente hoy de eso y para ello hemos preparado este tema que es el arte de comunicar efectivamente y por qué debemos de hacerlo. A todo nivel, desde un nivel personal, desde un nivel empresarial, desde un nivel profesional, tenemos que aprender a comunicarnos y sabernos comunicar efectivamente. Por eso es que vamos a ver este tema el día de hoy. Antes de empezar, hago una pequeña presentación. Mi nombre es Alexander Elías, soy máster en Administración de Empresas y coach profesional. Actualmente me desempeño como capacitador empresarial, consultor de negocios, soy docente también y diseñador instruccional. Mi especialidad, gestión de negocios, experiencia del cliente, estrategia de ventas y desarrollo de habilidades blandas. Y justamente vamos a hablar acerca de una de estas habilidades que es la comunicación efectiva. ¿Cuál va a ser nuestra ruta de aprendizaje del día de hoy? Vamos a hablar de elementos claves de la comunicación efectiva, vamos a hablar de la escucha activa y vamos a hablar acerca del objetivo comunicacional. Listo, entonces empezamos. ¿Cuáles son los elementos claves para una comunicación efectiva? Bueno, para una comunicación efectiva tenemos estos tres elementos claves, principales, indispensables y con los cuales tenemos que trabajar o con los cuales tenemos que convivir y trabajar siempre. ¿Qué es? Saber escuchar, saber preguntar y saber decir. Bajo estos tres elementos, tres premisas básicas acerca de la comunicación, debemos de trabajar y debemos de desarrollarlo. Y vamos a ver el día de hoy cómo es que los debemos de trabajar, cómo debemos desarrollarlo y sobre todo por qué son importantes para comunicarnos con los demás. Insisto, a todo nivel, desde un punto de vista profesional, personal, con nuestras familias, con nuestros amigos, con nuestros compañeros de trabajo. Es importante siempre comunicarnos de la mejor manera, sobre todo si somos emprendedores y estamos con un negocio nuevo y queremos justamente llegar a muchas más personas, a muchos más clientes. Saber escuchar. Todo empieza por la escucha. Hay muchas personas que creen que la comunicación se trata de la persona que habla más. Aquel que habla más es el que mejor se comunica. Y estamos equivocados bajo ese concepto. La comunicación no se trata solamente de hablar, es parte de, y vamos a verlo más adelante. Sin embargo, lo primero que tenemos que hacer siempre es escuchar. Si nosotros no escuchamos, no entendemos. Si no entendemos, obviamente no vamos a comprender lo que la otra persona nos quiere decir. Por lo tanto, no vamos a poder llegar a acuerdos, no vamos a poder llegar a poder tener algún tipo de negociación o no vamos a poder llegar ni siquiera a entender el mensaje que nos quieren transmitir. Por lo tanto, la escucha es importante siempre y ese es el gran problema de muchas personas. No sabemos escuchar, nos cuesta escuchar. U otras personas creen que oír es igual que escuchar. Y para oír simplemente tengo que tener sin ningún inconveniente el sentido del oído, no tener ningún problema físico con respecto a un tema de salud, de que mi oído esté funcionando correctamente. Por lo tanto, oír lo hacemos todos y no tenemos ningún tipo de inconveniente, pero no todos escuchamos. ¿Correcto? Hay una gran diferencia entre oír y escuchar. Entonces, muchas personas creen que es lo mismo o creen que simplemente con oír ya van a poder comprender lo que la otra persona les está indicando, les está diciendo o quiere transmitir. Entonces, la escucha activa implica esfuerzo físico y mental. Es un tema de un esfuerzo de ambos lados, ¿no? Mental y físico. La idea es captar la totalidad del mensaje, ¿no? Que el otro nos quiere transmitir o interpretarlo correctamente, entender el significado. Es una decisión al final. Es una decisión de decir quiero o no quiero escuchar. ¿No? Yo puedo pasar por la calle, eh, puedo oír a dos personas hablando, posiblemente lo que estén diciendo no me genere ninguna motivación, la verdad es que no me genere ningún interés, por lo tanto simplemente los puedo oír, pero no los voy a escuchar, ¿correcto? Sin embargo, si quiero entender lo que están hablando, si realmente quiero saber de qué están hablando, voy a tener que escucharlos. Y eso significa poner todos mis sentidos, no solamente el sentido del oído, interpretar correctamente, estar concentrado, entender, comprender. Y esto también lo podemos llevar al mundo de los negocios con el tema de los clientes. Cuando hablamos de nuestros clientes, lo primero que tenemos que hacer como empresa, como negocio, es centrarnos en el cliente. Y para centrarnos en el cliente hay que escucharlo. Si no escuchamos qué es lo que requiere el cliente, qué es lo que necesita el cliente,
pues entonces no vamos a poder brindar soluciones y tampoco vamos a poder satisfacer necesidades, que es lo mínimo que deberíamos de hacer, y mucho menos generar experiencias positivas, inolvidables, memorables en nuestros clientes. Entonces, eh, tenemos que escuchar. Y ahí viene el tema de la decisión que les indicaba, ¿no? De querer hacerlo o no querer hacerlo. ¿Cuál es el problema cuando escuchamos? Que muchas veces lo hacemos con lentes mentales. Y muchos me dirán, ¿qué cosas son lentes mentales? Bueno, son filtros que ponemos a nuestras percepciones. ¿Qué es una percepción? La idea que tenemos de algo. Tal vez por experiencias previas, tal vez por conocimientos previos. Por ejemplo, pasa que algunas personas quieren negociar o conversar con alguien y ya antes de hablar con esa persona ya tienen una idea creada en sus mentes. ¿Por qué? A veces porque le dieron algún comentario negativo, a veces puede ser también porque tuvieron algún tipo de experiencia previa con esta persona que no fue muy buena, que nos generó ciertas molestias, cierto fastidio, una mala experiencia. Entonces ya vamos con ese prejuicio, si queremos llamarlo así. Por lo tanto, nos dejamos llevar por ello, nos dejamos llevar por nuestro prejuicio, los cuales muchas veces marcan nuestro comportamiento. Nosotros nos comportamos de acuerdo a los recuerdos que tenemos cuando hemos interactuado con alguien. Si no conocemos a esta persona, tal vez nos podemos llevar por lo que nos dicen otras. Y ahí estaríamos cayendo en un error más grande. Por eso es que es importante escuchar y quitarnos estos lentes mentales. ¿Qué significa no pensar en que me dijeron algo de esta persona o tuve esta experiencia negativa anteriormente? Ir con la mente abierta a escuchar realmente, ¿no? ¿Qué es lo que nos quieren decir? Tal vez la experiencia negativa que tuve antes o tuvimos antes fue por equivocación, fue por malas interpretaciones, fue tal vez por un mal momento, fue por de repente por una situación un poco incómoda. Sin embargo, evitemos tener estos lentes mentales, si no, no vamos a poder escuchar y no vamos a poder realmente llegar a acuerdos, que es lo que buscamos en mayor medida cuando estamos dentro de una negociación. Como segundo punto importante y elemento de la comunicación es saber preguntar. Muchas veces nosotros creemos saber cómo se siente una persona, qué piensa una persona, qué siente una persona. Muchas veces lo que hacemos es simplemente no preguntamos y nosotros pensamos o creemos que la otra persona tiene una forma de pensar. Entonces, en vez de creer o interpretar, mejor pregunta. Si algo no te queda claro, pregunta. Si tienes dudas, pregunta. Si te comentaron algo y de repente por algún motivo no lo entendiste, pregunta. Tenemos la mala costumbre de creer que preguntar es sinónimo de debilidad, de falta de conocimiento o de vergüenza. Y puede ser falta de conocimiento, sí, pero nunca debería ser de vergüenza. No está mal no conocer algo. Yo no conozco una persona que lo sepa todo. Y si existe, pues me la pueden presentar, pero yo no la conozco. Si no sé algo, pregunto. Es peor quedarte en la duda o mucho peor quedarte en el error. Es mejor preguntar, hacernos cargo de ello y tener claro efectivamente qué es lo que nos quisieron decir. Eso es importante. Las conversaciones basadas en preguntas son transformadoras. Ayudan a integrar lo que falta en la interpretación de una situación. ¿Por qué se habla de transformadoras? Porque nos pueden dar diferentes perspectivas, nos pueden generar cambios ante una situación. Yo puedo creer, puedo pensar, puedo interpretar, puedo suponer, puedo asumir y nunca pregunté. Hay que preguntar, hay que saber preguntar. Eso de que me da roche, qué van a decir, dejémoslo en el pasado, porque no nos va a llevar a nada bueno. Y eso lo traemos desde chicos, ¿ah? Muchas veces desde el colegio. A veces estamos con el profesor y el profesor pregunta, ¿todo quedó claro? Hay personas o chicos que muchas veces no entendieron nada o entendieron poco y no preguntan y se quedan callados. Sí, profe, sí, sí entendí. Cuando el profesor les pregunta de manera individual o les toma un examen, pues no la tenemos clara, no sabemos.
qué es lo que nos quieren decir, qué es lo que nos quieren dar a entender o qué es lo que nos han explicado. Entonces, preguntemos. Eso pasa también en el trabajo. Nos dan una indicación, nos dan una tarea, tenemos que realizar algún tipo de función y desgraciadamente, pues a veces no nos queda clara la indicación y qué hacemos, simplemente nos quedamos con la duda y al final damos una respuesta errada. Por lo tanto, lo que tenemos que tener claro siempre es que no tengamos vergüenza al preguntar, que no sintamos que, que no podamos sentir o que no tengamos esta falta de confianza en poder realmente asumir que estamos, que algo no nos queda claro y que tenemos que volver a realizar esta pregunta para clarificar nuestras dudas. Ahora, el saber preguntar tiene 4 pilares, ¿no? El primero es averiguar, el segundo es comprender, el tercero es construir y el cuarto es concretar. ¿Cómo averiguo? Preguntando qué, cómo y por qué. Quiero averiguar algo, pregunto qué es. Quiero averiguar algo, pregunto cómo es. Y quiero averiguar algo, pregunto por qué se está dando esta situación o por qué se está realizando de esta forma. Comprender. ¿A qué te refieres? ¿A qué te refieres exactamente? ¿Qué es lo que me has querido decir? Eso es importante. ¿Ah? Hay muchas personas que no repreguntan. Entonces, a veces pasa con las objeciones, ¿no? Cuando un vendedor va a ofrecer un producto o un servicio a un cliente, el cliente normalmente le va a poner objeciones. ¿Y qué son objeciones? Son peros. Son peros que te pone el cliente para no comprarte. ¿No? Sí, me gusta el producto, pero no sé, de repente es muy caro, pero la vez pasada compré uno similar y no me dio buenos resultados. Siempre hay un pero no tengo tiempo, también se puede dar esa objeción. Entonces, son peros que te pone un cliente para no comprarte en el caso de una venta. Por lo tanto, la pregunta clave que un vendedor debería hacer es, ¿a qué te refieres exactamente? ¿Para qué? Para poder absolver, para poder manejar o para poder rebatir esa objeción. Como tercer pilar tenemos construir. ¿Qué propones? A veces las personas vemos todo lo negativo, ¿no? Hablamos o decimos que las cosas están mal, sin embargo, no damos soluciones, no damos alternativas. Entonces, busquemos construir. Ok, no está bien cómo estamos haciendo las cosas ahora. No está bien la forma en la cual se están afrontando diferentes situaciones. ¿Qué propones? Es una forma de construir, de buscar soluciones. Busquemos soluciones y no nos quedemos en el problema. Y por último, concretar. ¿Para cuándo? ¿Cuándo empezamos? ¿Cuándo lo hacemos? Por ejemplo, cuando realizamos una sesión de coaching, lo primero que hacemos es generar confianza con el coachee, conversar con él, buscar interacción, que nos comience a decir los problemas o las situaciones, más que problemas, situaciones reales. ¿Y nosotros qué tenemos que hacer? Pues tenemos que comenzar a hacer preguntas poderosas para ayudar, para acompañar a esta persona a que él mismo pueda responderse, ¿no? A que él mismo pueda encontrar soluciones dentro del proceso. Y para ello también hay que concretar objetivos y dejar ciertas tareas. Entonces, una pregunta clave es decirle, ok, ¿cuándo empezamos? ¿Para cuándo tienes estos prospectos? ¿Para cuándo tienes estas respuestas? ¿Para cuándo inicias con este proceso? Entonces, son preguntas poderosas que hay que hacer para que la persona sepa realmente qué es lo que debe de hacer o hacia dónde debe ir, ¿no? Para conseguir objetivos. Por lo tanto, el saber preguntar es importantísimo. Es importantísimo para tener más certezas que dudas, ¿no? El no saber preguntar o el no preguntar nos genera dudas y no nos genera certezas. Tenemos que tener certezas y no dudas, y eso es importante. Como tercer elemento es el saber decir. Ya hablamos del saber escuchar, hablamos de lo importante que es preguntar, sobre todo cuando tengo dudas, no tener ese arroche de no saber qué es lo que me está diciendo o que algo no me quede claro. Y vamos al tercer elemento, que es el saber decir. La importancia del cómo digo algo por encima del qué es lo que estoy diciendo. Yo puedo decir algo de muchas maneras. Es cómo lo digo lo que realmente causa impacto.
El qué es importante, pero siempre más importante va a ser el cómo y el por qué. Por lo tanto, el cómo digo las cosas me genera un gran valor y hace que efectivamente la otra persona interprete mejor el mensaje o lo que yo le quiero decir. Si yo le hablo mal a alguien, si le hablo molesto, si le hablo fastidiado, la otra persona posiblemente va a estar a la defensiva y no va a recibir bien el mensaje. Por el contrario, si yo le digo las cosas de forma amable, de forma directa, concisa, concreta, con una comunicación asertiva, pues me va a entender, me va a comprender y voy a generar un ambiente de confianza que tal vez no le cueste trabajo preguntar. Porque hemos visto y hemos conversado que a muchas personas les cuesta trabajo preguntar. No sabemos preguntar, no nos gusta preguntar. Y ese es un gran error al momento de comunicarnos. Siempre debemos de preguntar, debemos de saber escuchar, saber preguntar y saber decir. Hay que identificar qué tipo de conversación voy a tener y con quién. Porque claro, si converso con un amigo, alguien con el cual tengo mucha confianza, tal vez mi forma de hablar y de comunicarme va a ser distinto que si converso con mi jefe, con un compañero de trabajo o con otra persona con la cual no tengo mucho o un nivel de confianza muy elevado. Es importante identificar qué tipo de conversación voy a tener y sobre todo con quién. Y preguntarnos qué espero de esta conversación, porque al final las conversaciones se realizan para llegar a objetivos, para conseguir o llegar a ciertas metas. Insisto, si yo voy a poner nuevamente un ejemplo, un proceso de venta. ¿Qué espero yo de esta conversación con este cliente? Cerrar una venta. ¿Qué espero yo de esta conversación con este cliente? Pues cerrar la venta y manejar objeciones. Eso espero. Por lo tanto, siempre hay que preguntarnos qué esperamos de esta conversación. Entonces, recapitulando, elementos claves de la comunicación efectiva o para tener una buena comunicación. Primero, saber escuchar. Siempre la escucha ante todo. Segundo, saber preguntar. Muchas veces, insisto, tenemos este miedo a preguntar. Y tercero, saber decir. ¿Cómo digo las cosas? ¿Con quién voy a hablar? ¿Qué tipo de conversación voy a tener? ¿Qué voy a sacar de esta conversación? ¿Qué espero de esta conversación? Importante estos tres elementos y ténganlo presente siempre. Y con esto vamos a hablar o aterrizar un poco todos estos conceptos en la escucha activa, ¿no? ¿Qué es la escucha activa? Pues es ponernos muchas veces en el lugar de la otra persona porque a todos nos gustan que nos escuchen. Yo les pregunto a ustedes, ¿alguno me podrá decir que no le gusta que lo escuchen? Por más que me digan que que son personas tímidas, algunos somos un poco retraídos, no nos gusta mucho la interacción, pero igual siempre nos gusta ser escuchados de alguna u otra forma. Por lo tanto, existe ahí la actitud empática. ¿Qué es la empatía? Sencillo, ponernos en el lugar de la otra persona, entender, comprender su punto de vista. Por lo tanto, la escucha activa como primer paso es ser consciente del otro, saber qué es lo que nos quiere decir, por qué es importante lo que nos quiere decir, qué nos quiere transmitir. Segundo, observar e interrogarse en todo momento, saber preguntar. Y por último, si yo observo una situación y no me queda muy claro, pues me pregunto, ¿qué pasó? ¿Qué debería hacer? ¿Por qué no resultó? ¿Qué tengo que hacer en este momento para cambiar, digamos, el camino y llegar a conseguir objetivos si es que estoy yendo de una forma equivocada o errada? Ofrecer feedback. ¿Qué es el feedback? Retroalimentación. Que nos digan efectivamente cómo vamos. Yo les puedo pedir feedback de esta presentación y me van a decir, tal vez algo no les gustó, me lo dicen y yo lo proceso, lo interiorizo, lo entiendo, bienvenidos sean todas las propuestas y eso va a significar para mí una mejora continua. Preguntar, lo hemos visto ya, parafrasear, volver o repreguntar o coger la misma frase para volver a formular una pregunta. Esto es importante. Y detectar los mensajes claves. Muchas veces existen mensajes ocultos. Hay personas que no tienen la facilidad de poder preguntar o saber comunicarse efectivamente. Sin embargo, cuando nosotros escuchamos
con atención o tenemos la escucha activa desarrollada, vamos a poder detectar mensajes ocultos o mensajes claves. Ahí también interviene en la comunicación no verbal, que pueden ser temas de expresiones, temas de gestos, sensaciones, y eso es importante que también lo podamos desarrollar. Entonces, ser consciente del otro, que habla de una actitud empática, observar, interrogarse en todo momento, siempre preguntar, ofrecer el feedback, que es retroalimentación, preguntar y repreguntar, de ser el caso, y detectar los mensajes claves, importantísimo para la escucha activa. Y entonces, ¿cuál será el objetivo comunicacional? ¿Por qué tenemos que comunicarnos bien? ¿Por qué debemos comunicarnos efectivamente? ¿Por qué el arte de comunicarnos efectivamente? ¿Por qué? Sin un objetivo claro, la comunicación se convierte en un mero intercambio de palabras. Si no existe una comunicación efectiva, voy a intercambiar palabras con los demás y no voy a llegar a ningún acuerdo y no voy a cumplir ningún objetivo y no voy a poder llegar a metas planteadas. A todo nivel, hasta cosas pequeñas que nos puede pasar en nuestro día a día dentro de nuestras casas, hasta cuando vamos a comprar. Entonces hay que tener un objetivo de comunicación efectiva. El objetivo comunicativo es la clave para el desarrollo de toda conversación. Si yo no me sé comunicar, no voy a llevar una buena conversación. Entonces, si yo no identifico o no tengo claro qué conversación pienso tener, entonces no voy a saber qué y cómo lo dirá, cómo debo comunicarme, y ahí viene el tema del saber decir. El saber decir es importantísimo. Cómo digo las cosas y con quién me estoy comunicando y con quién estoy hablando. Pero cuidado, nuestro objetivo no siempre viene alineado con los objetivos de nuestro receptor. A veces la otra persona le importa poco lo que le podamos decir. Y si le importa poco lo que le queremos decir o transmitir, entonces no nos van a escuchar. Por lo tanto, hay que preguntarnos qué quieren, qué esperamos de ellos y si realmente me quieren escuchar. ¿Y eso cómo lo podemos saber? Insisto, existe el lenguaje no verbal o la comunicación no verbal. Eso existe. Entonces, yo viendo una persona, observando, viendo de repente gestos, puedo saber si efectivamente me quiere escuchar o no. Puede que sienta que voy a hablar en vano, puede que sienta que efectivamente lo que yo les digo no tiene mucha importancia. Entonces, por último, si yo siento que eso está pasando, ¿qué debo de hacer? ¿Quedarme callado y quedarme con esa duda? No, pregunto. Ser directo, con buenas formas, de buena manera, con educación, con empatía, pero ser directo. ¿Realmente me quieres escuchar? ¿Realmente estás interesado en lo que te voy a decir? Si te dicen no, perfecto, hay que dar la conversación. Si te dicen sí, vas, dale. Expláyate, conversa, habla, comunícate. Si la otra persona no te entiende o no te comprendió, pues también tú puedes preguntar, ¿me entendiste? ¿Me comprendiste? ¿Que te quedó claro? ¿Tienes alguna duda? De repente yo no fui lo suficientemente claro, no fue culpa de él, de repente fue un error mío. Pregunta y repregunta, parafrasea, eso es importante siempre. No solamente del lado del receptor, sino también del lado del emisor, en este caso de mí, desde mi perspectiva. Por ejemplo, ¿no? Cuando yo estoy dictando una clase, siempre pregunto, alguna duda, inquietud, tienen alguna pregunta, todo quedó claro, y por ahí hago preguntas de manera individual también, ¿no? ¿Para qué? Para confirmar que efectivamente me entendieron. Puede que me digan, sí, profe, todo claro, pero pregunto y no me entienden. Entonces, ¿qué hago? Tengo que volver a preguntar para yo sentirme tranquilo que efectivamente el mensaje llegó bien. Si no pregunto, se acabó, me voy, después o a los 2, 3 días o a la siguiente semana que los vuelvo a ver, les hago una pregunta de la clase anterior y no me responden nada porque no entendieron, posiblemente. Entonces es importante siempre confirmar y reconfirmar que la otra parte te está entendiendo, te está comprendiendo. No solamente es preguntar o no solamente tiene que preguntar la persona que está escuchando, sino la persona también que está hablando para saber si efectivamente el mensaje llegó bien o se tiene que reforzar de alguna manera. Entonces, importante, importante, ¿qué debemos de tener en cuenta para cumplir
todo esto que hemos conversado el día de hoy? Primero, ser claros. ¿Para qué? Para que te puedan entender. Y para eso tienes que tenerlo claro tú mismo. Sencillo. Si yo no la tengo clara, si yo no lo tengo claro, ¿cómo voy a pretender que otras personas me entiendan? Si yo no sé de lo que estoy hablando, ¿cómo voy a pretender que otras personas me entiendan? Tengo que tenerlo claro yo primero. ¿Para qué? Para que los demás lo puedan entender. Si no, yo no lo voy a poder transmitir. Segundo, ser conciso. Di lo que tengas que decir de la forma más sencilla y corta. No te vayas por las ramas. Hay muchas personas que le dan vueltas y vueltas a un tema y no van, como se dice, a la vena para poder dar un mensaje o brindar alguna respuesta o comunicar algo que necesitamos transmitir. Sé concreto, sé específico, da todos los detalles necesarios, ni más ni menos. El hecho de ser conciso no nos puede llevar a no ser concreto, porque la otra persona puede que no nos entienda, puede que no nos comprenda. Entonces, si hay que hablar con detalle, hay que hacerlo. Y siempre preguntando. Correcto, sé correcto. Procura adecuar tu estilo de comunicación a tu oyente. Fíjate en los términos técnicos que utilizas. Hay personas que por ahí hablan y nos dicen, a ver, no sé, me encuentro con un ingeniero y me puede hablar temas técnicos que yo no conozco, o una persona de repente cuando quiere reparar o quiere hacerle mantenimiento a mi laptop y me comienza a hablar de temas técnicos que yo no voy a entender. Tiene que saber que está hablando con una persona que tal vez no entienda esos términos, esos conceptos, por lo tanto tienes que hacerla sencilla. Comunicación asertiva, un lenguaje que todos podamos entender. Ten cuidado con los términos técnicos. Muchas veces eso nos puede jugar una mala pasada y con ello, pues, las personas no nos van a entender. O creemos nosotros que nos están entendiendo porque, claro, nosotros nos manejamos, pero los demás no. En todo caso, si quieren hacerlo de esa forma, primero expliquen qué cosa es, de qué están hablando para que la otra parte la tenga clara. Y por último, sé coherente. Lo que digas que tenga lógica. Que todos los puntos que quieres transmitir estén conectados, que sean relevantes para el mensaje, que sean importantes, no que sean algo o no que sean temas pues que no estén relacionados, ¿no? Sino temas que realmente vayan con lo que yo estoy diciendo. A veces hay personas que por quererse adornar o hablar un poco más o decir cosas en difícil, no guardan relación con lo que quieren comunicar. Entonces, tengamos cuidado con eso, seamos coherentes, que tengan lógica, siempre. Y el tema de la facilidad de palabra es algo que se tiene que practicar. Muchas personas me dicen, pero mira, tal vez a mí no me da mucho por hablar, y sobre todo en público, pero bueno, es algo que se tiene que practicar. Todo se hace practicando, ¿no? O sea, de hecho, no todos nacemos sabiendo algo, lo perfeccionamos, lo practicamos, lo mejoramos, lo trabajamos durante ciertos espacios y periodos de tiempo. Entonces, hay que practicar. Y para comunicarnos también hay que practicar. Por lo tanto, si no sabes preguntar, practica. Acostúmbrate a preguntar. Empieza por algo sencillo, desde tu casa, con tus amigos. Pregunta. Si no sabes escuchar, empieza desde tu casa también, con algo sencillo, tal vez con tu familia. Muchas veces nuestros hermanos, papás, hijos, esposas vienen y nos hablan y nosotros sí, 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 pero no escuchamos. Empiecen por ahí. Saber decir, a veces también decimos mal las cosas, estamos de mal humor y nos podemos desquitar con alguien. No hagamos eso, por favor, tengamos mucho cuidado con eso. Hay que saber cómo nos expresamos. Si estamos molestos por algo, respiren un momento, manejemos ese tipo de emoción, gestionemos emociones correctamente y empecemos a comunicarnos. Es complicado, sobre todo cuando hablamos con temas de clientes, ¿no? Sabemos que existen clientes difíciles, complicados, que a veces vienen de mal humor, nos hablan mal. Decimos, nosotros podemos decir que nos malogran el día y ahí queda. Ahí viene otro cliente y lo tratamos mal, lo hablamos mal con ese cliente. Y no debería ser así. Tenemos que saber gestionar emociones. Y eso va a todo nivel. Insisto, familiar, personal, profesional, a todo nivel. Hay que saber gestionar emociones. ¿Correcto? Entonces, recuerden, claro, conciso, concreto, correcto y coherente. Cinco elementos importantes que debemos de tener para una comunicación realmente efectiva. E insisto, esto nos va a servir en todo nivel, en todo ámbito, para todo tipo de persona y en todo lugar en el cual nos desarrollemos. ¿Ok? Entonces, eso es lo que hemos querido conversar el día de hoy. Recuerden, los tres elementos bases, claves de toda comunicación y para tener obviamente una comunicación efectiva son
El saber escuchar, el saber preguntar y el saber decir. Cinco pilares importantes también de la comunicación: ser claro, ser conciso, ser concreto, ser correcto y ser coherente. Y los dejo con esto. La comunicación efectiva genera mejores relaciones a largo plazo, reduce conflictos y se orienta al logro de resultados. Recuerden, si queremos conseguir buenos resultados, aprendamos a comunicarnos de manera efectiva. Aprendamos a comunicarnos bien y aprendamos a escuchar, aprendamos a preguntar y aprendamos a decir las cosas.